Pues nada, muy buenas a todos, casi los micros sobran, güey. Vamos a dar, nada, pasó un poco tiempo y estamos otra vez en elecciones, la de que hay una sensación, no sé, muy murnia, la siente y tal, pero bueno, quitamos la fuerza que esperemos estemos ahí para representar a todos y a todos y bueno, pues nada, la caravana llega a Chena y casi sin más agradecer a los compañeros del Caudal también que estuvieron en caravana con nosotros y vamos a dar paso a las intervenciones, ¿no? Tenemos ahí a José Arrepino, Pérez Acebar, que es concejal y el portavoz del Bloque por Asturias, los verdes Grupo Verde en el Concello de Chena y sin más nada, damos la palabra a él. En primer lugar, gracias por venir a este tipo de actos que, bueno, tengo la dificultad era siempre para venir y quiero agradecer vuestra presencia aquí. El pasado mes de mayo estábamos en este mismo sitio, en la Casa de la Cultura de la Pola, para pediros el voto para las elecciones asturianas y al Concello. Pues bien, tan solo 10 meses después volvemos a estar aquí ante un nuevo proceso electoral. Esta situación lo que viene a constatar y el rotundo fracaso de Cascos y su partido Foro, los cuales presentaronse en los anteriores comicios con un discurso populista y como salvadores de la patria asturiana. Únicamente hicieron falta unos meses para darnos cuenta de su incompetencia a la hora de gobernar, lo cual culminó la convocatoria de estas elecciones, dejando a Asturias en una situación de inestabilidad total, que es precisamente lo que menos necesitamos. Utilizó en su momento una falsa imagen asturianista para demostrar al final lo que muchos sabíamos, que Foro era lo mismo que el PP español. Solo hace falta recordar cómo votaron en el Parlamento español a favor de la investidura de Rajoy o recientemente a favor de la reforma laboral. A esta imagen de deterioro político y social contribuyó de una forma importante el Partido Popular, que a pesar de tener pues, las mismas ideas que Foro, dedicóse a su particular vendetta contra Cascos, demostrando lo poco que les importa a Asturias. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un partido, del Partido Popular, que en España pues, está tomando graves medidas a las contras de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Por otro lado, en esta situación, el tándem formado por PSOE e Izquierda Unida no puede ser la alternativa. La solución no puede estar en el PSOE del caso Marea, de la corrupción, de los chirimpitos, de los recortes sociales y de las políticas neoliberales. Ni tampoco puede estar la solución en la Izquierda Unida, que votó una pasada legislatura los planes de ajuste de Zapatero junto con el PSOE, con tal de seguir en el gobierno y que ahora está entregada antemano al Partido Socialista, para volver a pillar cacho en un futuro gobierno, donde ya se están repartiendo la tarta entre todos. Eso sí, sin pedir nada a cambio, ¿no? Nunca cambiar las cosas ni las políticas, que sería lo normal de un pacto, sino para ser cómplices de las políticas neoliberales del Partido Socialista con tal de tener poltrona, ¿no? Esa ya es la intención de Izquierda Unida en Asturias. La contradicción entre este discurso de Izquierda Unida y sus hechos la tenemos aquí, la tenemos en el gobierno de Chena. Desde que el bloque UNA no estamos en el gobierno local y Izquierda Unida tiene la mayoría en el Concello, vamos de despropósito en despropósito. Pretende, por ejemplo, la eliminación de puestos de trabajo de la actual plantilla como los monitores deportivos y privatizar las actividades deportivas. Plantean dar a DEU 14 puestos de trabajo. Enfréntanse a los trabajadores municipales, que ya ellos hicieron una concentración de protesta recientemente. Aprueben un presupuesto que acaben de aprobar en solitario con la oposición de todos los partidos que estamos en la oposición, donde recorten partidas sociales en ese presupuesto, mientras que aumenten de una forma muy importante el canon que da el ayuntamiento a una empresa privada como Aquaria por la gestión de la piscina, que pasa de 90.000 euros a 155.000 euros, mientras el resto de partidas sociales sufren un recorte muy importante. Y por no hablar de la desastrosa gestión cultural, acabando en tan solo 10 meses con todo lo bueno que hizo el bloque en la legislatura pasada en esta materia,
y buscando un continuo enfrentamiento con los colectivos locales. Esto es lo que se está haciendo desde el área de cultura. Todo esto es lo que falla Izquierda Unida cuando gobierna. Y sin duda esto dista mucho de las propuestas que nosotros hacemos y que ponemos en práctica cuando tenemos la oportunidad, como hicimos en el gobierno de Chena o como hicimos cuando tuvimos diputado en el Parlamento asturiano. Y por supuesto, la alternativa a todo esto tampoco puede ser UPyD, no puede estar en UPyD. Una organización pues centralista, oportunista y retrógrada que lleve más de lo mismo, más de lo que hay en estos momentos en el Parlamento asturiano. Ante esta situación de descrédito de la clase política asturiana, y es necesario más que nunca la presencia de Bloque por Asturias, Los Verdes, Compromiso por Asturias en el Parlamento asturiano, como otra forma de entender la política y con otras recetas diferentes para afrontar la situación económica en la que nos encontramos. De manera que no sean los trabajadores y las trabajadoras las que paguen las consecuencias, mientras que los que tienen el poder económico pues salen indemnes de esta situación de crisis, ¿no? Por eso nosotros nos oponemos con fuerza a decisiones del gobierno del Partido Popular, como la reforma laboral o la eliminación de unos fondos mineros que son fundamentales para el desarrollo de estos territorios en los que estamos, ¿no? Para las cuencas mineras. Aquí en Chena tenemos la urbanización del polígono de Vichayana pendiente de fondos para la instalación de nuevas empresas con los consiguientes puestos de trabajo que traería consigo, ¿no? No se puede urbanizar porque de momento no hay esos fondos mineros tan necesarios para que se urbanice el polígono de Vichayana. Y lo mismo ocurre con el suelo que el ayuntamiento tiene disponible, que en la pasada legislatura nos hicimos contra el suelo, en la cobertoria, suelo industrial también dedicado a la instalación de empresas y que necesita de estos fondos mineros para desarrollar también el polígono de la cobertoria, ¿no? Por lo tanto, tenemos ahí suelo disponible, el ayuntamiento tiene suelo disponible que no puede desarrollar y organizar la instalación de empresas por la falta de estos fondos mineros. Y yo creo que en la situación de crisis en la que estamos eso es algo absolutamente inaceptable. Eso sí, nosotros pedimos el mantenimiento de esos fondos mineros y a la vez que los mismos se destinen a proyectos creadores de empleo, ¿no? Evitando el despilfarro que hizo de los mismos pues, el Partido Socialista, con obras faraónicas y proyectos faraónicos que no tienen nada que ver con el objetivo de la creación de empleo. Y también hay que tener un mayor control de estos, sobre las empresas que reciben estas subvenciones, para evitar que reciban la subvención y luego se vayan, ¿no? Sin desear gasto, que se aprovechen. Tenemos que perseguir las empresas que hacen las subvenciones, que también aquí le sufrimos en el Concello de Chena, como fue el caso de Friorigo, que vino, recibió la subvención y a los 4 días se fue, ¿no? Sin devolver el dinero. Nuestra candidatura no está compuesta por políticos profesionales, de esos pues, que pasan toda la vida en un despacho, alejados de la calle, y sino que está formada por trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, y por gente también que está sufriendo la lacra del paro por la falta de empleo. Sin ir más lejos, nuestro candidato al presidente de Asturias y en estos momentos un parado. Con lo cual es el mayor ejemplo que podemos dar, ¿no? Y por eso, porque a diferencia de otros vivimos las consecuencias de la crisis en nuestras propias carnes, sabemos que la solución a la misma, la solución a esta crisis, pues no pasa por esas políticas neoliberales que nos intentan imponer y que hay otras formas de afrontar esta situación, y eso es lo que defendemos desde esta candidatura. Por todo esto, no me voy a enrollar más porque voy a intervenir Yolanda, nuestra número 2, y después nuestro candidato. Por todo esto que os acabo de contar, y más que os contarán, en estas elecciones, la alternativa real a lo de siempre, a lo que ya conocéis, pues está en esta candidatura. Está en la candidatura de Bloque por Asturias, Los Verdes, Grupo Verde, Compromiso por Asturias. Muchas gracias. Ahora pensando, y que llevamos ya desde el viernes pasado, pues una serie de actos y garete,
el apartheid mediático que estamos sufriendo es brutal, ¿no? Porque todavía hoy al estilo también subió presentando una feria informativa y había cero periodistas, ¿no? Cosa que ya estamos avezados. Eso no quita que día tras día se manden miles de comunicados con las necesidades de la gente, ¿no? De Asturias, cosa que el resto de partidos, ¿no? Sobre todo los que han representado en esta falsa democracia, ¿no? Pues dicen que llevan ellos esa cosa. Y es lo que hay. Yo creo que más que nunca nos toca a todos nosotros y a todos nosotros trabajar y el difundir el mensaje de lo que por Asturias es una los seres del poder, ¿no? Y sin más, pues vamos a dar paso a la vocera, ¿no? de la coalición y a la número 2, en la lista, que lleva la mano. Muchas gracias a los que estáis hoy aquí apoyando la candidatura, esta coalición que formamos Bloque por Asturias, Unidad Nacionalistas Catalana y los Verdes Grupo Verde. Cuando va menos de un año estábamos aquí en esta misma Casa de Cultura presentando, de aquella no solo la candidatura al Principado, sino también la candidatura pues, a la Casa Concello, decíamos que veníamos a presentar pues, una alternativa autónoma de izquierdas comprometida con la defensa del medio ambiente y defensora de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en Asturias y en nuestros concellos. Una alternativa que vosotros conocéis bien porque vivís en un concello donde tenemos una buena representación de lo que esta coalición quiere ser y de lo que ya lleva. Si va un año decíamos que una opción política como la nuestra era necesaria, la alternativa necesaria, lo de siempre, a los mismos, los 10 meses de desgobierno que venimos sufriendo desde las últimas elecciones, pues reafirmen en esta idea. Cuando no hay un minuto que perder en la toma de decisiones, estamos en campaña electoral. Cuando todos los días está aumentando el número de paráis y parados, estamos en campaña electoral. Cuando almorzamos a diario con el pie de una empresa o con la quiebra de alguna otra, pues seguimos en campaña. Cuando nos vimos en esta misma sala, el pasado mes de mayo, desde este atril, pues falamos de las cosas que viven mal en este país, en este concello, falábamos de quién era esa responsabilidad, de a quién podíamos echar la culpa y qué era lo que podíamos hacer para ir una vuelta. Ahora, cuando no llega un año, volvemos a encontrarnos en una situación muy parecida, con la ventaja de que, como pasó menos de un año, pues todavía lo tenemos más fresco y tenemos mayor memoria. Porque, yo quisiera saber si alguien notó en estos meses, hasta hoy, cambió algo. ¿Sentisteis el aroma de la regeneración y el impulso nuevo para Asturias que nos vendía pues, el señor Cascos y que triunfó, por cierto, ese discurso de las elecciones pasadas? ¿Estáis viendo una oposición con ideas y con planteamientos nuevos después de desear de llevar el palo que llevaron los urnes? Pues no, y sé que muchos de los que estáis aquí, por no decir todos, pues eso no lleva una novedad, pero sí que hubo mucha gente que lo creyó. Porque en estos tiempos pues, dan ganas de agarrarse a un clavo ardiendo y la esperanza es lo último que se pierde, aunque también se pierde. La situación que vive Asturias, teniendo en cuenta el momento de crisis económica internacional que agrava las consecuencias de esta crisis estructural que lleva careciendo este país desde hace tantos años, comportarse como lo hicieron del Parlamento durante estos 10 meses es insultante y lleva una tomadura de pelo. Y más la cuenca, que os voy a decir, donde estamos, porque va mucho que esta y la otra cuenca reclamen una solución para un cambio de modelo necesario y pendiente. Echar una goleada como se encuentra en los fondos mineros, como decía Ripino, y una prueba del delito. Solo este año perdemos 267 millones de euros, que se dice pronto, de 76 convenios ya comprometidos por algo tan básico como la incapacidad. Recuerdo que desde que se pusieron en funcionamiento estos fondos mineros en el año 2002 estamos hablando de alrededor de 6.000 millones de euros comprometidos para la reconversión y para la reactivación económica y social de las zonas mineras en Asturias, con especial atención a los cuenques, que sirvieron para muchas otras cosas, pero no para eso precisamente. Muchos de vosotros sois testigos, incluso víctimas del marafundio de que fueron aos xeitos esperas, pero non é só eso, sino que además a lo largo destos años fueron perdiéndose perras pel camín porque directamente non se usaron, como si sobraran, como si les cifras de paro e la emigración de les cuenques non necesitaran de todos os esforzos posibles para parar esta situación. Pues parece que non, que les prisas son para facer grandes superficies, campus vacíos, autovías infrautilizadas e para dar perras a proyectos fantasmas. La rectificación nada más imposible cuando parte de la reflexión y del entendimiento.
ou esperar que la xente que agarró sillón el mes de maio pasado va a cambiar algo, pois é esperar lo imposible. Pero isto non tiene por que ser así na sempre, porque é posible, non é moi difícil, por cierto, plantarse para recuperar los fondos mineros que nos corresponden por derecho e por necesidade, porque non é unha xera imposible tampouco dotar de herramientas e de medios al organismo de xestión desos fondos, por exemplo, que neste momento nada máis que tienen traballando, non sei se 2 ou 3 funcionarios, para que las gestiones se aceleren y que el destino y el rendimiento de cada euro de verdad se vea en beneficio de este país, que es para lo que supuestamente estamos. Esta convocatoria electoral, decía lo Agripino antes y voy a repetirlo yo ahora mismo, y es la muestra más clara y el fracaso y de la falta de respeto por los asturianos y por las asturianas, de todos los que se sentaron en el Parlamento a lo largo de este tiempo. La muestra más clara también de que una opción política como la nuestra es imprescindible porque es de verdad, y esa es la diferencia. Si estáis atentos a los mensajes electorales con los que nos bombardeen continuamente todos estos días, yo sí lo estoy. Y es como si todos esos meses no existieran, como si no tuviésemos pasado ni memoria. Como, bueno, y el arte, si es que se puede llamar de alguna manera arte, de decir una cosa y de hacer justamente la contraria. La palabrería, la doble moral, el discurso vacío y la declaración de intenciones que dura hasta el día 25. Falo de discursos vacíos, pero bueno, también podía falarnos de discursos esperpénticos. Escuchar al señor Cascos, como escuchamos hoy, decir que el regionalismo busca la inspiración de ejemplos como el texano o el bávaro, amuesa lo yo sé que está, de los que sí podemos decir que el asturianismo forma parte de nuestra forma de concebir la política. Nos non necesitamos referentes tan yonxanos en el espacio y lo político para sentirnos orgullosos y preocupados del país en el que vivimos. Nada más que aquel que usa el asturianismo como maquillaje electoral y oportunista necesita recurrir a referencias tan allenas a nuestra realidad. Lo que esta coalición oferta es un compromiso. Sí, un compromiso, pero para cumplirlo, porque como ciudadanos y ciudadanas de este país, también aquí voy a hacer hincapié en que estamos sufriendo las consecuencias de la crisis y somos ciudadanos de a pie y sabemos por tanto de qué estamos hablando y de qué es lo que nos están hablando, estamos partidos de que nos engañen y ya tuvimos bastante. Es contra las palabras fechos. Y lo mismo que vos digo, que vos dije, que non hai máis que mirar para estos últimos meses de ensayo y error, de experimentos, de despropósitos, pues digo vos también que el mejor ejemplo de lo que esta coalición lleve, de lo que somos y de lo que queremos representar, pues tenemos aquí al lado, en este conciliar que hoy nos acompaña en el seu trabajo, ¿no? Creo que con eso pues no hace falta tampoco añadir mucho más. Y bueno, nada más me queda pediros el vuestro apoyo en estas elecciones del 25 de marzo y por lo tanto el vuestro voto. Muchas gracias. Seguí pensando y escuchando a Yolanda y la verdad que yo creo que es casi un hecho histórico, ¿no? Que menos de un año bueno, pues un gobierno entrante convoca otra vez porque no haya sido capaz de gobernar, ¿no? Y lo sorprendente es que la oposición, a la que vamos ahora de pueblo en pueblo, a la que vamos ahora pidiendo voto rebelde, pues no sé qué estuvo haciendo tampoco, porque tuvieron ahí aportonados, esperando a no se sabe qué, con que tanto unos como otros lo único que hicieron fue meter miedo a la gente con la crisis, ¿no? Una crisis donde la austeridad son privatizaciones, ¿no? Encubiertas, no tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? Como se tienen y demás, y eso yo creo que no puede ser, ¿no? Vuelvo a insistir en la necesidad de un cambio y yo creo que el cambio pasa porque esta coalición, ¿no? Entre el Parlamento asturiano va a defender la voz de los asturianos y sin más de eso, pues al candidato a la presidencia de Asturias, que es Rafael Palacios. Buenas tardes. Agradecemos la presencia, pues yo sí he complicado. La mi vecina, una señora muy mayor, 80 y pico años, yo vivo en un portal en Pueblo, Ciaño, una barriga minera. Llámenme el Neño, tengo 48 años, para que os deis cuenta del envejecimiento terrible. Soy el Neño, preocupado hasta que coma todos los días, y me pregunta la vecina, y decía a la vecina, Purina se llama, que el nieto de ella, que cumplió 18 años en muy poco tiempo, ya votó en este último año más veces que votó Huelva en 40. Sin embargo, realmente los problemas que tenemos en Asturias siguen siendo los mismos. Yo podía subir aquí y repetir el mismo mitin que vimos en mayo pasado. Igual.
Miráis, el gobierno de Cascos fue inútil, que ni siquiera inauguró nada. Debe ser la primera vez en la historia que un presidente nos inventa una inauguración. No inauguró absolutamente nada, no hizo ninguna inauguración, no cortó ninguna cinta, no vendió ninguna moto, no puso... Yo recuerdo en la pasada campaña decíamos que en el UCA, el Hospital Central, había inaugurado salas de operaciones poniendo fotografías en las paredes, ¿no? Pero inauguraban aunque fueran las fotos. La incapacidad de este gobierno fue tan brutal que fueron capaces de inaugurar absolutamente nada. Nada. Un gobierno que nos trasladó que iba a ser de técnicos, no de políticos, para hacer una limpieza. Pero, sin embargo, no hay una ley nueva de función pública. No se tiró debajo de la manta. La única organización política que está personal en caso Marea es la nuestra. La única que sigue investigando y que sigue tirando. En la lista de 375 personas a las que Almacenes Pumarín hizo un regalo, como ponía Manolo en el Facebook, jamón, corrupción, no hay ninguna persona de bloque 1 de los verdes. Esas son realidades y eso es lo que hay. Ese compromiso, ese cambiar todo que prometía, ¿no? Esa vuelta a Asturias de sacar todo, de sacar toda la luz, de ponerla en marcha, todo eso quedó absolutamente nada. Quedó que estamos en menos de un año otra vez con elecciones, otra vez gastando perras. Como siempre quiero parar aquí y falar una palabrina del coste cero, porque siempre me molesta mucho cuando salen los grandes partidos políticos, digo grandes aquí en Asturias, diciendo que la campaña de ellos viene de coste cero. Cada cosa que veis colgada ahí, en esos faroles por ahí, no les muestres que ya les veréis con cartones y ya de verdad hay que colgarse para subirles. Esos que veis ahí con esos fierros valen 80 euros cada uno. 80 euros. Contar cuánto se gastó. Pero y que esos perres son de coste cero para esos partidos políticos. El PP, FAC, IU, el PSOE, UPyD no gaste ni un duro, porque se lo reparten de las perras que cobraron en las instituciones en esta última época. Que cobraron por los votos que sacaron y que van a volver a cobrar ahora porque les financiamos todos y todas. Esta organización, esta candidatura, esta coalición Bloque 1 a los Verdes, finánciase lo poco que veis con las aportaciones de los militantes, de simpatizantes y con el trabajo voluntario, por ejemplo, la persona que nos está grabando aquí de Guillermo. Esa es la realidad. Eso es como nos financiamos. Y tenemos que andar buscando y grabándonos a nosotras mismas. Y tiene que pasarse el compañero Freddy delante del Facebook creando eventos y mandando eventos y colgando todo para que la gente sepa que estamos, que existimos, que estamos haciendo política, que somos una oferta política. Porque antes de empezar la campaña, Jesús Iglesias de Izquierda Unida salió en la tele y dijo que no pensaba debatir con ninguna de esas fuerzas políticas, solo iba a debatir con PP, con FAC y con el PSOE, con nadie más. No le interesaba. Seguramente no le interesaba porque no quería que hiciéramos unas cuantas cosas. Porque sí que compartimos un espacio con ellos durante un tiempo. Y sí que salimos de un gobierno, porque ellos decidieron recortar y asustar. Y estuvimos aquí en este ayuntamiento. Y como decía Yolanda y Agripino, ahora podemos comparar lo que un gobierno con la presencia del Bloque por Asturias una y lo que lleva este gobierno solitario. Volvió la intolerancia. Desaparecieron de aquí, yo no sé dónde están. Ya se acabó la participación ciudadana, la voluntad de escuchar o de poder hablar, y ahora las imposiciones, las amenazas, recortes de puestos de trabajo, privatización. No hay perras para políticas sociales, pero yo no sé, veía a Lipino en la prensa el otro día diciendo que aumentaba las perras que estaban en Aqualia, los mismos que nos robaron a la Guaña Grego, son los mismos, los que metieron solo. Porque, fíjate tú, comparten las mismas empresas, es una cosa que habría también que mirar. Esas cosas son las que pasan cuando no tenemos representación o cuando no estamos. Y menos mal que seguimos aquí con representación y seguimos peleando. Pero lo que se perdió en ese espacio, lo que se perdió en estos pocos meses, también lo podemos comparar, no solo en el gobierno de Asturias, sino también aquí en este concello. Y lo que se perdió con el diputado, con una que no tenemos ahora en el Parlamento. Pensar un tema de interés general que se haya discutido en el Parlamento en estos últimos 10 meses. Uno de interés general. Además de machacarse en los intereses personales de los partidos. De ver al PSOE y IU repartiéndose lo que esperen que sea el próximo gobierno y esperando a que pudreciera el Parlamento durante un año sin tomar ningún tipo de medida, sin ser capaces de aprobar el presupuesto en esta situación de crisis. Porque si no hay perros no se pueden desarrollar políticas. Llevamos un presupuesto desde mayo pasado. Un presupuesto que decíamos además, recordar cuando lo debatíamos, y salió Columba
a la tribuna y en el Parlamento, delante de los otros 44 diputados y diputadas, y dicho, este presupuesto que se va a aprobar aquí es mentira. Este presupuesto fan ustedes porque hay elecciones en mayo. Este presupuesto tiene 600 millones de euros que no existen. Y cuando llegó la hora de aplicarlo, ahí estaban los ajustes y los recortes, porque no estaban esas perras. Y ahora fueron incapaces, no tuvieron la generosidad de acordar de seguir un presupuesto para desarrollar políticas que son fundamentales en Asturias. Eso es lo que pasó. Entonces yo creo que estamos aquí, hay algunos de los compromisos que venimos repitiendo, no solo en campañas, sino que venimos defendiendo y que yo voy a hacer aquí para este concello y que repetimos muchas veces. Uno tiene que ver con el medio ambiente, y es muy importante. Aquí en Asturias, ese componente ecologista, por eso decimos que esta candidatura en estas elecciones que representa ese voto ecologista y esta candidatura, no que por Asturias, los verdes. Vamos a mantener una oposición a la incineradora, por supuesto, porque contamina, porque va a contaminar el centro de Asturias, porque nos va a envenenar, porque va a quemar la basura, no la basura solo que tenemos en Asturias, sino la basura que vamos a importar desde muchos sitios. Igual encuentren la utilidad a esa plataformona que tienen ahí en el museo. Igual ese espacio tan enorme de formigón que no tiene un uso, a lo mejor es para depositar ahí la basura que nos traen en barco de algunos sitios. Igual. Ya estamos quemando los desechos hospitalarios de León aquí. Digo que nos vamos a oponer al incinerador, como nos vamos a oponer al pantano de Callao, como venimos, aunque sí yo creo que es anuloso por la falta de perres. Pero lo que decimos también, y apostamos con claridad, es que ya se acabó de desfarrapar este concello y de destrozar Pallares y destrozar el concello de Chene y acabar de llegar con la estación de la AVE aquí. Nosotros vamos a seguir defendiendo que esa estación llegue aquí, se quede aquí, y esta es la estación que reparte todo el tráfico ferroviario para el resto de Asturias. Porque no es solo que no haya perres para llevarlo al resto de Asturias, decisión del gobierno, sino que el desastre ecológico sería brutal. Desfai Asturias, para nada. Porque nadie pensará que un tren va a alcanzar los 400 km/h desde Chena a Mieres, o desde Mieres a Oviedo. Por lo tanto, ya desfacer por desfacer, y gastar perres para seguir dándoles intereses a Mieres. Tiene que acabar aquí y desde aquí. Y por eso planteábamos un plan de transporte público en Asturias eficiente, que permita que podamos llegar a trabajar, quien tenga trabajo, a los polígonos, los estudiantes a las universidades, incluso salir, ¿por qué no?, a través de un servicio que son los trenes, los ferrocarriles que tenemos y que no se ponen en valor. Intentar, a través del fortalecimiento, utilizar el transporte público como eje vertebrador de Asturias. Bueno, pues vamos a seguir defendiendo eso, como lo defendimos la pasada campaña y lo defendimos permanentemente. Yo voy a hacer como otros, que vienen aquí con el alcalde, faense la foto diciendo que voy a la estación y si termino me acuerdo, no vuelven a decirlo nunca más, ni una vez más, en ningún sitio. En cada concello van repitiendo lo mismo, la estación aquí, la estación aquí, en Asturias hay 40 estaciones. Defendemos aquí, que acaben de una vez y lleguen, porque ya vale de mentiras. Asturias no puede aguantar más mentiras de presupuestos, de financiaciones y de plazos para concluirles obras, que nunca se acaben. Las infraestructuras nunca se acaben. Y las que se acaben son como el Muselón o como el UCA, inútiles en este momento. Mientras nos cierren plantes hospitalarios en los hospitales cabeza de la comarca, mientras cierren plantes hospitalarios en el Caudal o cierren en el Nalón. Yo que vivo 11 años, si te pones malo por la noche, André y Gato bien, porque ya no hay especialistas de un montón de cosas. Están cerradas las plantas. Por lo tanto, es un compromiso, como la necesidad en estos momentos, decía yo creo que es importante recalcar la defensa de los fondos mineros, que seguramente no son la panacea, pero ya en este momento lo que tenemos en esta situación de crisis. Pero no solo la defensa de los fondos por los fondos, no, queremos también saber qué hicieron. No, Manolo, ¿qué hicieron con las perras que llegaron aquí? Porque obras no hay, trabajo no se creó, y los ayuntamientos empujados porque adelantaron perras y ahora no les devuelven. Esto ya no es solo que no faigan las obras, sino que arriba los ayuntamientos adelanten perras que queden sin concluir y no ellos paguen. Queremos saber qué hicieron con los perros. ¿Quién se benefició de esos fondos mineros? ¿Dónde están esas perras enterradas? Porque trabajo no hay, las perras gastáronse y no vemos en qué. Pero tenemos entonces que establecer mecanismos de control de todos esos fondos. Hablábamos el otro día la necesidad de tener una sindicatura de cuentas fuerte, por ejemplo, con un mecanismo de control independiente para saber en qué se gasta todo eso. Por lo tanto, yo creo que hay propuestas que tenemos que salir a defender y que tenemos que decir con claridad. Yo vengo ahora, por eso me retraso un poco, vengo de la universidad
d'unes jornades contra la violencia machista, contra la violencia que sufren las mujeres. Y una de las cosas que se debatía y que se discutía era que es muy difícil que podamos avanzar en el camino de la igualdad, en el camino del reconocimiento de los derechos, si se recorten perras. Cuando se recorten las políticas sociales, cuando se recorten los fondos dedicados a políticas sociales, recortamos la ley de dependencia, recortamos guarderías, recortamos educación. El problema que tenemos con el cierre de escuelas, con los crash, eso es una realidad. Lo que lleva a despoblar los pueblos. Lo que lleva evidentemente a que las mujeres tengan otra vez que volver a ese trabajo de cuidados y a volver a casa otra vez, porque no hay forma de poder atender, de poder estar trabajando y avanzar en el camino de la igualdad. Y eso es lo que significa los recortes, los ajustes. Y esos aquí en Asturias. Esos aquí en Asturias hicieron los Izquierda Unida y el Partido Socialista. Porque esto ya es como un chiste macabro que me contaban, como decía Agripino, pues ciertamente yo soy una de esas 100.000 personas que están en Asturias en el paro. Si hay que escoger estar en el paro o venderse vale más estar parado, ¿no? Más digno. Pero digo, que preguntaban, oiga, yo estoy sin trabajo, ¿qué soy? Decía, parado. Y preguntáis, ¿por qué estoy sin trabajo? Decía, porque está parado. Es decir, la palabra vale. Es decir, nadie tiene la culpa de lo que está pasando aquí. Nadie tiene culpa de la crisis. Nadie tiene ninguna responsabilidad en lo que pasó. En lo que pasa aquí permanentemente. En qué se hizo con las perras. En qué se apostó por esas perras. En quién recortó aquí y hizo los ajustes en Asturias. Y fueron el Partido Socialista y Izquierda Unida. Ya no lo conté el voto de la izquierda. Y ahora vamos a las manifestaciones contra la reforma laboral que empezó el Partido Socialista y que aplicaron aquí el PSOE y Izquierda Unida, y vémoslos hablando la pancarta. Pues está, como organizaciones democráticas, bienvenidos, que ocupen, pero que no nos cuenten historias, ¿no? Porque ver a Jesús con la corbatuca y revélate aquí, que es como un chiste macabro, sinceramente. Revélate, revélate. Contrario, eso es lo que digo a la peña, revélate, no los votes. Si seguimos votando siempre los mismos, pagarán siempre lo mismo, inevitablemente. Y ya no vale esto de, tengo que los votar porque, ¿y qué? No hay posibilidades. Es que si no cambiamos el voto, nunca va a haber posibilidades. Y van a pensar que lo están haciendo bien, que yo lo peor. Porque recorten y saquen más votos. Y ver a Javier Fernández en la manifestación contra los ajustes y una burla. Ver el otro día en la manifestación del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, y una burla. Hoy discutíamos en ese jornal. El Ministerio de Igualdad lo cerró el Partido Popular. El Ministerio de Igualdad cerró el Partido Socialista. En cuanto la caverna mediática los apretó, carretera. Porque al final, en cuanto rasques un poco, la solidaridad, las políticas de igualdad, etcétera, etcétera, chirría muchísimo. Por eso es también el voto de la izquierda en Asturias. En estas elecciones somos el voto de la izquierda en Asturias. La alternativa en estas elecciones es así. Va a defender la escuela pública, va a defender la sanidad pública, pero además porque queremos que llegue mejor, porque llegue de calidad y porque llegue para todos y todas. La única que llegue para todos y todas. Vamos a defender las políticas sociales, porque eso ayuda a la igualdad, porque eso da oportunidades a los mozos y moces. Falábamos, vamos a apostar por seguir la innovación, el desarrollo, la investigación, por creer en la universidad. ¿Cómo es posible que estén marchando permanentemente mozos y moces de este país permanentemente a buscar trabajo en cualquier parte? Porque aquí no hay ni poco. Le contamos, además de parar, la compañera también, a mi compañera también, que de las que tuvo que marchar. Somos de esa familia que estamos todos en el paro. Hay muchísimos en Asturias. Y hay que marchar fuera de aquí. Sí, y está contenta. Porque no tenía cómo pagar ni el piso donde vive, compartiendo con otras amigas. Pero ya que si se porta bien, entre comillas, dentro de 3 meses, van a pagar 600, pero tiene que hacerse autónomo. Esa es la realidad que estamos viviendo. No me lo estoy inventando yo. Y esto no cayó del cielo, esto no es que no tenga culpables, y como si hubiera aparecido aquí. Esta reforma laboral del Partido Popular continúa la que puso en marcha Zapatero y que aplicaron aquí el Partido Socialista y Izquierda Unida, hay que decirlo. Y que se enfade el otro día repartiendo propaganda así, enfadarse con nosotros. Pero ¿por qué os metéis con nosotros? No nos metemos con vosotros. Solamente ponemos una radiografía aquí de la responsabilidad de cada organización política. No llaméis al voto rebelde. No digáis que no vais a pactar con nadie, ¿qué? Y mentira. El otro día en una charla
donde se falaba de la incineradora, sin ningún problema. Tanto ellos como ECO, los otros verdes, dijeron que no iban a tener problema de estar en un gobierno que pusiera en marcha una incineradora. Ellos no lo iban a poner, pero si la ponía el gobierno, ¿qué iban a hacer? Eso es lo que dicen. Esto lleva también a otra cosa, claro. Este lleva la candidatura del asturianismo. Decímoslo, porque hay un proyecto fecho de Asturias y Pasturias. Si os dais cuenta, somos la única organización política que no pasea por los escenarios de Asturias a nadie que traigan de Madrid, de Alicante o de tal. Bueno, lo de UPyD, hasta para que se presenta Rosa Díaz a candidata a la presidencia, porque poner la foto allí, ella apareciendo ahí de tal, ¿no? Como decíamos, porque hay que recordarlo, y es muy importante, ella fala contra los políticos profesionales. 30 años sin oficio ni beneficio. No conocemos otro trabajo, el de la política. Critica a los nacionalistas. Ella gobernó en coalición con el PNV. Y cuando rompió la coalición, era consellera de turismo. Cuando rompió la coalición, lloraba de pena. Después fue eurodiputada. Las legislaturas suficientes para que quedara una pensión del Parlamento Europeo. Y después presentó esa candidata a secretaria general del PSOE. Cuando perdió, vio la luz. Y entonces dijo, estos ya no valen. Voy a montar algo. Oportunismo y medios de comunicación. Si tuviésemos eso nosotros y nosotros, Yolanda, si tuviésemos todos los días una página de Yolanda Nueva España, ya nos valía la voz de fíjate. No sé si la voz de Elena todavía nos damos espacios, pero que sí, no lo sé, igual nos han amenazado al alcalde también. Eso es una realidad. Por eso venimos aquí, venimos a pedir el voto, y venimos a pedir votos, bien, simplemente reflexionando, pidiéndoos que penséis, simplemente, que si el voto de la izquierda, si sois de izquierda es esta ya la coalición, es que el voto del asturianismo, y venimos planteando con necesidad una cosa que es muy importante, y voy a insistir aquí brevemente un minuto para ir terminando ya, que encima de que venís al meeting, no os quiero agobiar, que es lo que estamos pidiendo una reforma estatutaria. Necesitamos que el Estatuto de Autonomía de Asturias se reforme ya. Se reforme porque tenemos menos derechos económicos, sociales, políticos, lingüísticos y culturales que cualquier otra persona de cualquier otra parte del Estado español. Pensar un sitio tienen más derechos que nosotros. En Valencia reconoció el idioma. En Baleares también. En Andalucía, el artículo por la vía rápida de la autonomía, capacidad de convocar elecciones, capacidad de tomar decisiones, etcétera, etcétera. Cataluña. Galicia. Pero estoy hablando de sitios donde están partidos políticos de derechas, de izquierdas, de centro, la derecha nacionalista, la izquierda del Chávez, lo que queráis. En cualquier parte, hasta en Madrid, tienen más capacidad de tomar decisiones. Y queremos eso para que se reconozcan esos derechos, los que tenemos. Somos la única parte del Estado español con lengua propia que no la tiene reconocida. La única parte del Estado español que no se nos reconoce nuestro derecho a hablar en lengua asturiana. Y que no vengan con el rollo de las imposiciones. A mí me resulta indiferente si Cherines o Javier Fernández o Jesús Iglesias falen asturiano o no. Yo lo que quiero es que a los que queramos falar en asturiano se nos reconozca el derecho. Eso es lo que queremos. Y que se reconozcan los derechos que tienen nuestros profesores. La gente que está trabajando, que se reconozca la especialidad, si hasta desde Madrid lo dijeron. Yo no sé qué problema hay para que se ponga en marcha la especialidad de lengua asturiana. Casi 80.000 niños y niñas lo están estudiando en los distintos colegios. Con la voluntad y el compromiso de los profes, que para que están de prestado en los colegios. Este es el voto que os estamos pidiendo. Para esta candidatura. Para la gente que nos comprometemos permanentemente. Y a eso le estamos llamando, a la participación. Vamos a entrar esta próxima semana, esta segunda semana en la que vamos a tener que trabajar mucho, con pocos medios, para que se conozca el nuestro mensaje, para que se escuche lo que estamos diciendo, para estar repitiéndolo en aquellos foros y en aquellos ámbitos allí donde podamos estar. Pero bueno, lo que quería aquí era compartir con vosotros y vosotras estas reflexiones. Porque son las después que falamos, los que falamos en los chigres, los que falamos con los compas, los que estamos en la piscina. Eso es lo que estamos hablando. Y lo que te dicen, lo dicen a mí, no sé a quién votar, son todos iguales. No, todos iguales no. Es que no sé quién votar, porque aquí no, hay una propuesta. Y es de izquierdas, tienes voto. Y es asturianista, tienes voto. Y es ecologista, tienes voto. Igual ser las tres cosas a la vez y complicado. Puede ser. No lo sé si se puede ser el 100% de toda la vez, posiblemente, pero aquí hay espacio para que todo el mundo se sienta representado y sobre todo y fundamentalmente para que la izquierda, el asturianismo y el ecologismo tengamos voz en el Parlamento asturiano. Si no estamos ahí en el Parlamento asturiano, lo que decimos no lo va a decir nadie. No se va a hablar de eso. Van a seguir repartiéndose 2 millones de euros todos los años entre las fuerzas políticas que están allí.
Solo Colunga planteó que no se repartieran esos perros y no quisieron saber nada. Solo estas fuerzas políticas plantearon que se acabara con el maltrato animal en Asturias. Y el resto se opusieron, el resto, todos, PSOE, PP, IU, ECU, se opusieron a que se debatiera eso. Pero sepámoslo y digámoslo aquí. Yo lo que os llamo ya a trabajar, sé que mucha de la gente que estáis aquí estáis implicados y colaborando en la coalición, y también pues de esos pequeños debates que hay, esas pequeñas discusiones, la posibilidad que hay de tener representación pasa en estas elecciones por esta candidatura. Por lo tanto, pidoos que el próximo 25 de marzo votéis a Bloque por Asturias, una, los verdes. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a todos y a todos por venir y ya sabéis, queda una semanina para trabajar fuertemente y el 25 festejaremos el diputado.